Gracias por estar aquí conmigo a esta hora de la mañana. Quiero decirles que, eh, pues a petición de algunos de ustedes, vamos a abandonar Aprende en Casa. Y ahora lo que vamos a realizar es algunos resúmenes que tienen que ver con las cápsulas que les voy a ir grabando en YouTube. ¿Sale? Para ello, muchachos, les coloqué en su Classroom algunos archivos que quiero que entiendan se deben de trabajar, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Aquí en la pantalla les estoy presentando el Classroom, en donde ustedes tienen la sección de trabajo en clase. Y en la parte de la semana número 16 no aparece Aprende en Casa, aparece cápsulas de YouTube semana número 16. Estas cápsulas, muchachos, las voy a tratar de poner en dos fechas. Por ejemplo, ahorita fue martes y jueves. Si yo considero que hay algo más que abordar, les voy a poner una cápsula más. Fíjense bien, ¿eh? Aquí está el video que dura 13 minutos, que es en realidad lo que ustedes tienen que ver. Esta presentación y estos dos archivos los utilicé como apoyo. Aquí en el video les va a decir qué es lo que ustedes tienen que entregar como resumen. Recuerden que el resumen lo pueden hacer en el cuaderno, en una presentación, en un archivo de Word, como ustedes lo decidan. Pero el video que tienen que ver ustedes es este. Dura 13 minutos este. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. El día de hoy vamos a trabajar un poquito diferente. Aquí doy las indicaciones y vean, por ejemplo, les voy dando el resumen. Esto que está aquí, esto que está aquí en la diapositiva es lo que debe de ir en el cuaderno. Evidentemente, de los videos que van viendo, por ejemplo, aquí puse un video dentro de la presentación. Lo que necesito es que vayan recuperando. Este, por ejemplo, es un video que habla de las palabras que estábamos platicando la semana pasada. Y entonces, por ejemplo, viene el aguacate, viene a ver, déjenme lo pongo para que vean ustedes. Que venían del agua. El náhuatl es la segunda lengua más hablada en México y ha tenido un impacto enorme en el mundo hispanohablante e incluso anglosajón. De hecho, tú ya conoces muchas palabras en este idioma, aunque no lo sepas. Y es que cuando los colonos españoles, pero a los conquistadores españoles, señora del chilito rojo, ¿y qué me dices del chocolate? Puede que sea la palabra más internacional que le ha dado el náhuatl al mundo. Y viene de chocoatl, que significa literalmente agua agria. Ok, y entonces de este video van a colocar algunas de las palabras que van saliendo para que yo constate que ustedes lo fueron revisando, ¿vale? Bien, más adelante otra explicación del sincretismo cultural y al finalizar de esta lectura, por ejemplo, que puse yo en la presentación, no deben de hacer nada, no deben de transcribir nada, solamente van a escuchar la lectura que yo realicé de aquí y más adelante les va a aparecer otro video del que también tienen ustedes que anotar algunas ideas del sincretismo, ¿vale? Entonces, de las cápsulas de YouTube pueden ser 2 o 3 en la semana más la sesión en línea. Muy bien. A ver, voy a pedirle a Karen, por favor, Karen, abre tu micrófono. Sí, maestro. Y dime, Karen, explícame qué es lo que vamos a hacer con las cápsulas de YouTube. ¿Sí me escuchó, maestro? No, dime. Ahí tienes abierto tu micrófono, pero no te escucho. No te preocupes, voy a pedirle a Kevin. Kevin, por favor, ¿me podrías decir qué es lo que vamos a hacer con las cápsulas? Tenemos que sacar lo más importante de los videos
o sea, las ideas principales del tema. Perfecto, te agradezco mucho. Lalo, tú ya estuviste trabajando con el video, ¿verdad, Lalo? Ya. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo es la dinámica? Dime nada más para que tus compañeros como que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pues yo lo que hice fue copiar en mi cuaderno lo que usted puso en la diapositiva de PowerPoint, me parece. Después observé el video de las palabras del náhuatl, copié todas las palabras, su significado. Después usted puso el de antropología y fui deteniendo el video y fue haciendo mi resumen. Perfecto, entonces así está. Fíjense bien cómo voy a dejar a veces 2 o 3 materiales. La próxima cápsula la pretendo poner el día de jueves, es decir, mañana, para que ustedes estén atentos. Y a veces vamos a tener 3 actividades, 2 de las cápsulas de YouTube y una de la sesión en línea. A veces van a ser 4 para que ustedes estén atentos, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a nuestra sesión en línea. No te preocupes, Karencita, sé que de pronto la tecnología nos juega chueco. Por favor, van a colocar en su cuaderno la fecha del día de hoy, es 9 de diciembre de 2020. 9 de diciembre de 2020. Y el día de hoy vamos a hablar de las expresiones artísticas novohispanas. Y lo primero que quiero que coloquen es esto. Quiero que coloquen en su cuaderno que el arte novohispano fue un movimiento artístico que apareció en México a finales del siglo XVI, aproximadamente, y que se preservó hasta mediados del siglo XVIII, también conocido como barroco novohispano. Fue un movimiento muy representativo en América. El arte colonial se relacionaba con la religión católica que dominaba la vida social y cultural. Durante los 300 años que duró la conquista española se construyeron centenares de templos, conventos y catedrales en cuyos muros se encontraban pinturas que narraban pasajes de la Biblia con la finalidad de enseñar el catolicismo a toda la población. Por favor, esto lo van a anotar en el cuaderno. Y no sé si ustedes recuerden, pero ahora que estuvimos viendo las ciudades que se fundaron, Querétaro, Oaxaca, Sinaloa, bueno, Culiacán, Guadalajara, Antequera, ¿no? Que era Oaxaca, se dieron cuenta cómo las construcciones eran más o menos similares. Esas construcciones van algunas a corresponder a el plateresco, otras al maneirismo y otras al barroco. La gran mayoría de las construcciones van a corresponder al barroco. Y ahorita vamos a ver qué es esa parte del barroco novohispano. ¿Sale? Entonces, estas expresiones artísticas novohispanas tienen que ver con la arquitectura, con la pintura, con la música, es decir, con todo el arte en general. Y evidentemente, en las imágenes que veíamos, pues pudimos observar un montón de conventos, de templos y de catedrales. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que en las expresiones artísticas novohispanas del barroco se cruzaron o se empezaron a empalmar con la religión católica. Ahorita van a ver por qué. Sebastián, no seas malito, ¿me ayudas por favor con los siguientes 2 puntitos que están aquí? Sí, maestro. ¿El de los párrafos o con los puntos Las de la viñetas. arquitectura? ¿Lo que quiera? Las viñetas, por favor, las de que dice la arquitectura.
Dice, la arquitectura religiosa fue la más importante. Las distintas órdenes religiosas se ubicaron en diferentes regiones del país y construyeron sus templos y conventos. Perfecto. Entonces, esto es muy importante porque gracias a esas, a esos frailes, a esas órdenes religiosas, fue que se fue extendiendo por todas estas ciudades la arquitectura novohispana. Le voy a quitar tantitito para que podamos avanzar. Ahorita se los regreso, no se apuren. ¿Vale? Ok. Y por ejemplo, voy a poner este videito. Van a escucharlo, por favor, no apunte nada. Voy a empezar aquí. Las primeras obras arquitectónicas en la Nueva España, como el Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos, y la Casa de Montejo en Mérida, Yucatán, pertenecen a la corriente artística del plateresco. Este estilo, que surgió en España en el siglo XV, se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración plasmó elementos de la naturaleza, como guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros elementos. En la Nueva España, los artesanos indígenas añadieron componentes prehispánicos, como imágenes de la flora y fauna características de sus regiones. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del convento de Acolman, considerada la joya del plateresco en América. En el siglo XVI surgió en Italia el manierismo, considerado un estilo superior y refinado. En la Nueva España mostró figuras humanas alargadas en la pintura y escultura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos, lo que puede observarse principalmente en las primeras catedrales que se construyeron. Tanto el plateresco como el manierismo fueron los estilos artísticos del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Para la tercera década del siglo XVII, el estilo que predominó fue el barroco. Veamos por qué. En 1517, en Alemania, el fraile agustino Martín Lutero publicó las 95 tesis en las que cuestionaba a la Iglesia Católica. Entre otros puntos, criticaba la venta de las indulgencias, es decir, del perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Afirmaba que la salvación provenía únicamente de la gracia de Dios, la cual se podía lograr mediante la fe, por lo que la intervención del clero era innecesaria, así como la adoración a la Virgen y a otros santos. Estas ideas se difundieron por Europa y fueron la base de la Reforma Protestante. La Iglesia se dividió y comenzaron las guerras religiosas entre los católicos y los seguidores de las ideas de Lutero. La Iglesia Católica promovió la Contrarreforma y convocó en 1545 al Concilio de Trento, el cual se realizó en periodos intermitentes. Ahí se determinaron las medidas a seguir para fortalecer a la Iglesia y al papado. España encabezó la Contrarreforma y el rechazo hacia el protestantismo se reflejó en la Nueva España. Entre las medidas que siguieron estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica, y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos, se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. A diferencia del protestantismo, dense cuenta, entonces, cómo es que surgieron
estas expresiones. A ver, fíjense bien, ¿eh? Aquí ya tienen otra vez de nueva cuenta el apunte para que sigan revisándolo. Pero voy a hacer algunas notas. Dice, el arte novohispano fue un movimiento artístico que apareció en México a finales del siglo XVI aproximadamente y que se preservó hasta mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en la primera parte, no sé si ustedes escucharon el video, había plateresco y maneirismo. Y a partir de mediados del siglo XVIII aparece el estilo barroco. El estilo barroco, muchachos, si ustedes lo escucharon bien en el video, tiene que ver con las ideas de la iglesia de poder plasmar estos pasajes bíblicos, estos pasajes católicos y hacer que la religión llegara a través de la arquitectura a los pueblos, que estaban, a todos aquellos que estaban sumando al protestantismo. Por eso es que explica este problema que hubo con Martín Lutero. Después, en el segundo parrafito que les puse yo aquí en esta parte del resumen, dice que el arte colonial se relacionaba con la religión católica, justamente por esto que les estoy platicando, y la religión católica dominaba la vida social y cultural. Ustedes se pudieron dar cuenta que el barroco nace del Concilio de Trento y que España encabeza esta lucha contra el protestantismo y llega a la Nueva España, ¿no? Durante los 300 años que duró la conquista española se construyeron centenares de templos, justamente con la idea de llevar o de acercar la religión católica a pues los indígenas y a toda la población mestiza de América. Dice, templos, conventos y catedrales, en cuyos muros se encontraban pinturas que narraban pasajes de la Biblia con la finalidad de enseñar el catolicismo a toda la población. Creo que queda muy claro el por qué el barroco fue el estilo artístico que se manejó durante esta época. Por eso la arquitectura religiosa fue la más importante y se construyeron tantas catedrales y tantos conventos, que fue el primer puntito que nos leyó por acá Sebastián. Y las distintas órdenes religiosas se ubicaron en diferentes regiones del país y ahí construyeron sus templos y conventos. Los fueron colocando en Guadalajara, en Oaxaca, en Colima, en San Cristóbal de las Casas, en Guadalajara, en León, etcétera, etcétera. Le voy a bajar un poquito más. Ya todos terminaron el parrafito de arriba, ¿verdad? ¿El primer parrafito ya? Sí. Maestro. Ok. Mientras voy leyendo esta parte de aquí abajo. Esto de aquí no lo van a copiar, lo que viene en el texto de la imagen. Dice aquí. Pero maestro, los otros 2 puntos sí, ¿verdad? Sí, los 2 puntitos de arriba sí. Dice, los nuevos pueblos ubicaron en su centro, generalmente en la parte más alta, la iglesia y su convento. El templo de una sola nave tenía al costado el convento, donde vivían los frailes mendicantes. Los conventos tenían 2 pisos. En la planta baja estaban el refectorio o comedor, la cocina, las caballerizas y las bodegas. En el primer piso, los aposentos de los misioneros o claustro. Enfrente se extendía el atrio, cuyo centro estaba señalado por la cruz atrial. Voy a bajarlo otro poquito más. Ahorita le regreso, ¿eh? Ahí se congregaban los pueblos de indios para oír las enseñanzas de los misioneros. En las esquinas había capillas pozas, en donde se detenían las procesiones y pasaban o hacían descansar a la cruz. 2 de los conventos más representativos del siglo XVI son el convento franciscano de Huejotzingo en Puebla y Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca. Que por cierto, eso los vimos en las imágenes que yo les coloqué de los templos, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? No, maestro. No, maestro. Excelente. No, maestro.
Ustedes me dicen, por favor, cuando pueda avanzar para que les dé tiempo de copiar. Si quiere ya, maestro. Ok. Gracias, Ya, Kevin. Muy bien. Los conventos, muchachos, estaban decorados por hermosos frescos que representaban la vida de Cristo, la historia de los frailes e imágenes de los santos católicos. Esto sí va al apunte. Un fresco es una pintura hecha en las paredes de los templos y conventos sobre una capa de estuco fresco. A ver, para que ustedes entiendan o puedan más o menos comprender esta parte, es como si ustedes enyesaran una pared y, no te preocupes, Dafne, ahorita lo regresa, y le pintaran arriba del yeso. Ese es estuco fresco. Déjame ver si puedo. Y aún así, esa hoja está en Classroom, ¿no, maestro? Sí, también esta hoja está en Classroom por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ahí construyeron sus templos y conventos y les platicaba que se hacían pinturas que se llamaban frescos. Era una especie de pasta la que se hacía, molida de cal o yeso, y se ponían las paredes, se hacía como el aplanado, y ahí es en donde pintaban estas imágenes los, pues, los frailes, pero también aquí en el parrafito de abajo dice que utilizaban también la habilidad de los indígenas. Y estas habilidades de los indígenas también fue parte del sincretismo, porque pues los indígenas les ayudaban a pintar en los frescos, pero ellos estaban acostumbrados a utilizar muchos colores, sobre todo el naranja, el rojo, el amarillo, el verde. La verdad es que la Ciudad de México Tenochtitlan era una ciudad muy colorida. Dafnecita, ya le puedo bajar a la imagen, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Ok, gracias. Ok, entonces aquí por eso dice entre paréntesis, parte del sincretismo al usar la habilidad de los indígenas, por lo que les acabo de explicar. Pues bien, muchachos, los conventos agustinos eran los más lujosos que había en Nueva España, con mayor calidad de pinturas murales. Otra manifestación artística que hubo en la época fueron los códices y las crónicas. Pero antes de pasar a los códices y a las crónicas, quiero que veamos lo siguiente. Me regreso ahorita al resumen, no se preocupen. Miren. Esta es la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Y si ustedes se dan cuenta, están los arcos. Y todavía es arte plateresco, de acuerdo a lo que vimos en el video. Por ejemplo, aquí en Taxco ya encontramos el barroco. Aquí están las imágenes religiosas y los retablos. ¿Ya se dieron cuenta? Okay. Aquí está el templo de Santa Rosa. Y si ustedes se dan cuenta, fuera del templo de Santa Rosa hay una especie de atrio, es decir, una especie de explanada en donde podían dar misa a los indígenas. Aquí está la Capilla del Rosario en Puebla de Los Ángeles, ya con un estilo también barroco. Aquí está el nicho en donde va el santo. Conocen esta, ¿verdad? Sí, es hermoso por dentro. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, tiene las dos torres de las que habla con los campanarios, que por cierto, vayan al recorrido de los campanarios, es padrísimo, ¿eh? Aquí está la capilla de San Miguel Arcángel en Guanajuato, se ve muy chiquita, creo que se ve mejor así.
Esta es la Basílica de Zacatecas, igual con sus 2 torres. Si yo les preguntara qué tipo de arte es este, ¿qué me dirían? Barroco. Barroco, ¿por qué? Porque tienen las imágenes de los santos o de las religiosas, las imágenes religiosas. Perfecto. Y además, Dafne, no sé si te das cuenta, pero lo de atrás es un fresco. Es decir, es una pintura de imágenes religiosas. Aquí está la Catedral de Morelia. Y casi todas las catedrales, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tienen grandes columnas, grandes portones y arcos, muchos arcos. Muy bien, pues esto es lo que quería enseñarles con esta presentación en la parte de la arquitectura. Voy a la cuestión de las pinturas. Si ustedes se dan cuenta, todas las pinturas hablan de imágenes religiosas. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Cuando Jesús sale de la tumba, San Miguel Arcángel, supongo yo. Sí, es Arcángel. Y todas estas que están viendo, si ustedes se dan cuenta, son imágenes religiosas que pertenecen al barroco novohispano. Una de las grandes imágenes que se generaron fue la de la Virgen de Guadalupe en grandes frescos, ¿vale? Pues esta es la segunda. Vale, me regreso entonces al apunte. Ok, creo que iban aquí, ¿verdad? Sí. Una de las ideas de la sesión en línea es que ustedes vayan construyendo el apunte para que ya nada más saquen la fotografía y la suban y no les cueste trabajo volver a ver el video. Por eso los espero. Ya, maestro. ¿Listo? Ok. Espere tantito. Permítame, por favor. Ya, maestro. Gracias, muy bien. Pues voy a avanzarle un poquitito más. Dice, otra manifestación artística fueron los códices y las crónicas. Los códices y las crónicas, a pesar de que había muchos códices que se escribieron antes de la llegada de los españoles, hubo otros códices que se escribieron cuando llegaron los españoles con la intención de... Maestro, ¿le puedes subir tantito, por favor? Sí, con la intención de narrar la vida, narrar la historia, narrar las costumbres de los pueblos indígenas a los españoles. Esto generalmente lo pedían los frailes. Uno de los códices que se realizó cuando llegaron los españoles fue el Códice Mendocino. El Códice Mendocino habla de la peregrinación de los aztecas de Aztlán hacia México Tenochtitlan. Les voy a poner una imagen del Código Mendocino para que ustedes lo puedan ver. ¿Reconocen esto? Una águila. Sí, yo sí. Parada sobre un nopal, devorando una... Ah, pero si ustedes se dan cuenta, en el Código Mendocino no está devorando la serpiente. Recuerden que es un relato, es una parte del relato, ¿eh?
Ok. ¿Qué está? Y el Códice Florentino también fue otro de los que se realizaron ya con los españoles aquí. Hablaba de las clases sociales y de quiénes eran los que los representaban. Por eso tienen diferentes hombres ahí, ¿vale? Me voy a regresar tantito para que terminen de escribir. Muy bien, pues ahorita me regreso un poquito, Dafne, no te preocupes, para que puedas seguir escribiendo. Los códices, muchachos, constaban de varios volúmenes o tiras. Para elaborarlos se utilizaban piel de venado o papel amate. Se utilizaban escritura ideográfica. Ideográfica, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, esto representa una idea, no son palabras. Aquí, de hecho, está un cráneo que está como metido en un palo, ¿ya lo vieron? Aquí, por ejemplo, está un pie, ¿ya lo vieron? Esta cosita que está saliendo de la boca de esta persona tiene que ver con la palabra. Él habló o él dijo. Entonces ahí esto tiene que ver con esta representación. Y esto que está aquí en azul, ¿qué creen que represente? ¿Un río? Son los ríos, es en realidad el lago de Texcoco. Ya vieron que estaban como la representación de las calles que ya ellos tenían pensados. ¿Vale? Bien, a solicitud de los frailes, los nobles mayas recopilaron sus historias. Hay que quitar los leyendas y creencias como la formación del universo. Ese libro fue escrito en lengua quiché y se conoce como Popol Vuh. Denme un segundito y me voy a regresar porque todavía me faltan algunos datos. Quiero que escuchen, por favor, ahorita ya hablamos de la arquitectura, hablamos de la pintura y vean, más bien escuchen, esta página la puse para que escuchen cuáles eran la música que se había producido en ese arte novohispano. Les dije que la religión había pensado que mediante el arte podían llegar a mucha gente y miren lo que se producía en ese entonces. Se nota, ¿verdad? Perfectamente que es el barroco el que está predominando en este tipo de música. Imagínense, sin reggaetón, sin salsa, sin cumbias, sin lambada, sin perreo, sin nada de eso, solamente este tipo de música. Amén. Exactamente. Es como si fuera un tipo de ópera, ¿no, profesor? Como un tipo de Yo ópera, lo como un escucho tipo como una tipo música alabanzas, clásica. como yo lo escucho. Pero también había música alegre, por ejemplo, esta danza novohispana, que ahorita me van a decir más o menos a qué les suena. Díganme, ¿cómo a qué les suena?
Como una introducción de música de Mago de Oz. Exactamente. O no sé si alguna vez vieron películas que tenían que ver con estos, con el flautista de Hamelin, por ejemplo, ¿no? Entonces, era la música más alegre que había en la época novohispana. Muy bien. Y yo creo que de una Tipo vez voy a Mago. ver, sí, yo creo que de una vez voy a ver este otro para que no se me vaya el tiempo. Ya vi las pinturas, ya vi las joyas de la arquitectura, ya vi el espacio musical y voy a la expresión escrita. Esta expresión escrita, una de las más importantes representantes de la literatura novohispana fue Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribe un poema, nos escribe un poema a nosotros los hombres. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. O sea, nos está diciendo que nosotros somos los que ocasionamos lo mismo de lo que culpamos. Fíjense bien, ¿eh? Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y dice que nosotros los hombres decimos, queremos que nos quieran, queremos que nos amen, pero que de esa manera nosotros pues también las estamos haciendo que no obren bien, ¿verdad? Fíjense bien, luego dice, por acá voy a adelantarme, dice: opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si los admite, es liviana. ¿Quién los entiende, no? ¿Quién nos entiende a nosotros los hombres? Si es fácil, porque es fácil; si es difícil, porque es difícil. Déjenme ver qué otro. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredla cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Es decir, aquí dicen, quiéranlas como las hacen, o háganlas como las buscan. Y eso también es algo muy, muy, muy fuerte. De verdad que si tienen tiempo de leer todo el poema de Hombres Necios, tengan la oportunidad, háganlo, muchachos. Es un poema muy padre de Sor Juana Inés de la Cruz. Además, una mujer muy adelantada a su época, porque en esos momentos en la Nueva España las mujeres no podían ni siquiera leer. Se atrevió a estudiar y todavía más allá, ¿no? Se atrevió a escribir y a enseñar a través de su vida. Esto es Sor Juana Inés de la Cruz y es parte de el arte novohispano. Pues bien, voy a continuar entonces con el apunte. Y es que me estoy apurando porque ya es lo último que nos queda de tiempo. Aquí nos quedamos, ¿verdad? O arribita. Y vamos arriba. Espérame tantito. No, pero estos dos de aquí ya lo pusiste, ¿no, Dafne? Los Sí, conventos vamos agustinos eran los más lujosos, con mayor calidad, pinturas murales. Otra manifestación artística fueron los códices y las crónicas. y vamos abajo, maestro. Ok, me avanzo. Si no, de todos modos, Dafne, tienes el material, como decía tu compañero, en el Classroom, ¿vale? Sí. Ok. A solicitud de los frailes, ok, eso ya es lo que tienen que copiar. También, muchachos, otro arte que destacó en esta época o etapa novohispana fue el arte plumario. Ustedes hablaban del penacho de Moctezuma, sí, es cierto, en la época prehispánica, antes de los españoles, fue un elemento muy importante. Pero después de la llegada de los españoles, se empezaron a confeccionar penachos para adornar las imágenes católicas, a las vírgenes, a los santos. Y también se empezaron a hacer especies de pinturas, o si ustedes lo quieren ver así, a base de plumas. Ahorita lo van a ver.
Alejandro, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste? Ya lo tengo todo. Perfecto, gracias, Ale. Y vean, por ejemplo, aquí tienen lo que yo les decía, el arte plumario. Estas imágenes, esto de aquí atrás, son plumas. O esta imagen está confeccionada toda en plumas. Aquí están los penachos y esta Virgen de Guadalupe también está hecha con puras plumas. Se dice, por eso destacó durante este periodo el arte plumario. Muy bien, me regreso para que puedan terminar el apunte. Dani, ¿cómo vas con el apunte? Bien, maestro, ya casi acabo. Perfecto, gracias. Ya acabé, maestro. Gracias, Ya Jesús. acabé, maestro. Gracias, Karen. Kevin también ya terminó, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien, pues voy a avanzar y al final, si hace falta, me regreso. Bien, pues aquí vamos a anotar lo que habíamos platicado al principio, que son las corrientes artísticas. El plateresco es un estilo que surge en España en el siglo XV y se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración, plasmó elementos de la naturaleza como guirnaldas y bichos, etc. Por eso es que este plateresco no tiene tantas imágenes religiosas y por ahí tenían ustedes el ejemplo del ex convento de Acolman y hay una iglesia en donde, si ustedes se dan cuenta, con esta influencia musulmana puede haber estas especie de cúpulas o esta especie de como esferas que hay en la parte superior de las torres de las construcciones. En el siglo XVI. Adelante, dime otra vez. ¿Eso lo copiamos? Por favor. Carlos, no seas malito, ¿me puedes abrir tu micrófono? Ya, maestro. No seas malito, léeme el siglo XVI, el parrafito del siglo XVI. El siglo XVI, estilo manierismo, mostró figuras humanas alargadas en la escultura y en la pintura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos. Ok, gracias, Carlos. Eso quiere decir que el manierismo no desapareció de todo con la llegada del barroco, porque no sé si ustedes se dan cuenta que en la misma catedral metropolitana está mezclado el manierismo con el barroco. Están las dos torres y están las imágenes religiosas. Diana Paola Suárez, ¿me abres tu micrófono, por favor? No, Ana Jimena León, ¿me ayudas, por favor? Y ahí voy poco a poquito viendo quiénes participan. Diego Daniel, ¿me ayudas, por favor? ¿En dónde, maestro? Siglo XII. Voy.
Siglo XII. Estilo que predominó fue el barroco, fenómeno del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica. Estilo muy ornamentado y dramático. Ok, gracias. Entonces, el estilo que predominó después del siglo XII fue el barroco. Fomentó el arte como vehículo para propagar las ideas y los valores de la fe católica. El estilo muy ornamentado y dramático. Gracias. Destacaron, pues, de todo esto, la arquitectura y la pintura. Voy a apurarme un poquitito para poder cerrar la sesión. Destacaron los principales pintores fue Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando y Sebastián López de Arteaga. Ya es lo último, ¿eh? En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas, Manuel de Sumaya, y en la literatura destacaron Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón. Ok, me voy a regresar para que puedan terminar de escribir. Ya terminé, maestro. Gracias, Karen. Igual le voy a bajar. ¿Hasta dónde copiar, maestro? Todo esto último que tenemos de corrientes artísticas, todo este texto ya va en el cuaderno. Ya les bajé un poquito más. Karen, si ya vas terminando aquí en esta parte, puedes entrar a Classroom y puedes bajarle a la imagen para que puedas ir copiando lo que falta del apunte. Sí, no, ahorita, maestro, es que, como le decía ayer, que no puedo entrar a mi Classroom porque me marca error. Cierto, ¿qué te dice? Pues es que no puedo entrar, entro por ejemplo a una plataforma y me dice error y entonces en mi pantalla me aparece acción necesaria en la cuenta, pero le pongo ahí y me manda a un administrador de no sé qué y pues no puedo entrar. Oye, pero no es porque no, por la contraseña. Es lo que le iba a decir, necesita configurarla porque a mí también me pasó, necesitaría cambiar la contraseña. Ya lo hice, pero pues no, me sigue marcando error y no puedo. ¿Será que, por ejemplo, en el dispositivo estás utilizando dos cuentas? Pues no sé, ya cambié mi cuenta y le dije al orientador y me dijo igual así, pero pues no pude. ¿Sabes, por ejemplo, qué es lo que se hace muchas de las veces en el teléfono? Se quitan todas las cuentas de Google, se pone primero la de la Nueva Escuela Mexicana y luego ya se ponen las cuentas personales. Ok.
Y también, sí, por ejemplo, hay algunos que no tienen problemas con las cuentas, pero por ejemplo, si es de contraseña, Karen, te puedo pasar un correo electrónico en donde les están dando la posibilidad de cambiar las contraseñas, o ellos mismos les cambian las contraseñas desde pues la parte de la administración educativa. Sí, Entonces, maestro. más al ratito te lo mando, ¿sale? Sí, maestro, gracias. Ok. Muy bien, muchachos, pues les voy a pedir por favor que terminen el apunte viendo el documento que les puse en Classroom, y por favor me voy a regresar con ustedes aquí al Meet para que me puedan colocar su asistencia. Recuerden empezar a escribir sus nombres empezando por apellidos para poder tener su asistencia del día de hoy. Si tuvieran alguna duda, igual pueden decirme y sin problema les puedo apoyar. Y los que van poniendo su nombre pueden irse desconectando. Muchas gracias. Recuerden esperar la cápsula del día jueves. Hasta luego, maestro. Bueno, hasta el sábado. Nos vemos el sábado. Hasta luego, Gracias. profe, buen día. Hasta luego, Gracias, maestro. Cuídate mucho. Gracias, Diego, maestro. cuídate. Se cuida. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho.